Hoy nuestro hermano Pepe Sánchez seguirá con el estudio de apologética y vamos a tener una lectura en el Evangelio de Mateo, capítulo 5, del 17 al 20, que dice así: No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Muchísimas gracias, Juan. Dentro de la serie sobre apologética estamos con el acróstico Defensa, tratando de exponer o defender nuestra fe en Jesús de una forma racional. Y nos encontramos en la S de señalar cómo las Escrituras confirman que Jesucristo es Dios. Dentro de este punto, en sesiones anteriores, respondimos la pregunta, por ejemplo, ¿quién se creía Jesús que era? Por otro lado, profundizamos un poquito en cómo las Escrituras y los discípulos afirman la deidad de Jesús. Y en la última sesión respondimos algunas objeciones que plantean algunas personas acerca de que si Jesús es realmente Dios. ¿Te acuerdas? Y en esta tarde vamos a mirar las Escrituras con el propósito de ver el cumplimiento de la palabra y las profecías que contienen sobre Jesús. Esto también nos va a ayudar a comprender mejor la incomparable figura de Jesucristo. Para ello vamos a empezar viendo diferentes textos que nos confirman el hecho de que Jesús está presente en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, Mateo 5:17, Lucas 24:27, Lucas 24:40 y otros, para después ver el cumplimiento de algunas profecías en Jesús. El primer texto que vamos a ver es Mateo 5:17. Este texto está dentro del Sermón del Monte, donde Jesús dijo: no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine a abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas, al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Este texto nos dice claramente que Jesús logró lo que ningún ser humano en la historia de la humanidad podía o puede hacer, y eso es cumplir la ley, y si cualquiera de nosotros intentara hacerlo, fracasaría totalmente. Es precisamente la ley la que nos muestra nuestra desesperada necesidad de un Salvador. La ley precisamente lo que nos muestra es que somos incapaces de cumplirla y por ello todos somos infractores de la ley. En cambio, Jesús cumplió la ley, viviendo una vida perfecta porque Él es Dios y como Dios hecho hombre tiene la perfección que le corresponde al ser Dios y como tal pudo cumplir la ley. Se necesita ser perfecto para cumplir perfectamente la ley y eso es lo que Jesús era. Él moriría en una cruz por todas nuestras imperfecciones. Y el Evangelio no trata de buscar guardar la ley, sino precisamente trata de reconocer que no podemos y que Jesús es el único que pudo cumplirla en nuestro nombre. Esto es increíble. Y espero que no pierdas la capacidad de asombrarte de esta realidad. Como dice Timothy Keller, el Evangelio nos dice que somos tan pecadores que Jesús tuvo que morir por nosotros. Sin embargo, nos amó tanto que se alegró de hacerlo. Es algo precioso, incomparable, que el que más nos conoce, el que más nos ama, el que es el que murió precisamente en una cruz por ti y por mí, cumpliendo la ley. Y llegamos a Lucas 24:27, donde dice: entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándoles lo que las Escrituras decían acerca de él mismo. En este versículo vemos claramente que las Escrituras apuntan a Jesús, que nos quieren guiar hasta Él. Y esto quiere decir que cuando leemos la Biblia podemos descubrir a Jesús en ella. Y lo que nos debemos de preguntar es, ¿qué podemos aprender de Jesús en ella? Esto significa que hay implicaciones para nosotros en todas las partes de la Biblia en las que se refiere a Jesús. Lucas
Dijo: entonces Jesús los guió por los escritos de Moisés y de todos los profetas, explicándole lo que las escrituras decían acerca de él mismo. Jesús mismo ayudó a sus discípulos a que pudieran ver dónde aparecía él en las escrituras. Es como si les estuviera diciendo: fíjate, ahí estoy, ahí también, ahí en ese párrafo, ahí también. Y más tarde es lo que hicieron los discípulos y los apóstoles mismos, indicar en qué sitio aparecía a lo largo de las escrituras. ¿Por qué? Porque aprendieron de Jesús que él fue el que vino a cumplir lo que Moisés y los profetas hablaron. Y es algo tremendo. El tercer texto que vamos a ver lo encontramos en Lucas 24:44. Entonces dijo: cuando estaba con ustedes, antes les dije que tenía que cumplirse todo lo escrito acerca de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Así que cuando leemos los salmos podemos descubrir que apuntan o señalan a Jesús. Es fácil que podamos descubrir a Jesús en ellos. Y cuando leemos la ley de Moisés, otro tanto de lo mismo. Encontramos a Jesús en ella. Y si leemos los profetas, nos encontramos que apuntan a Jesús de nuevo. Y si vas a la ley, a los salmos o a los profetas y pasas por alto a Jesús, entonces te estás perdiendo el mensaje central de lo que Moisés, los profetas y los salmos querían transmitir. Él es el que vino a cumplir esas palabras. Y eso es lo que queremos descubrir en nuestra lectura de las Escrituras. Queremos descubrir a Jesús. La palabra de Dios es increíble, es única, está viva. Es el único libro que lees y que mientras lo lees te está leyendo a ti. Llegamos al cuarto versículo que estamos planteando en esta tarde, Juan 5:39. Y aquí leemos lo siguiente: ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. ¿A qué Escritura se está refiriendo Jesús? Date cuenta de que el Nuevo Testamento no estaba compuesto en este momento, por lo tanto, está claro que está hablando del Antiguo Testamento. Es evidente que el Nuevo Testamento habla de Jesús, pero lo que debemos de tener también claro es que el Antiguo Testamento también habla de Jesús. Y esta realidad la debemos de tener muy presente, por ejemplo, como predicadores, al punto que no hemos predicado la Biblia si dejamos a Jesús fuera de la historia o de la predicación. Necesitamos mostrar a aquellos que nos escuchan que Jesús está presente en el Antiguo Testamento. Pues es ahí hacia donde apunta. Y cuando leemos la Biblia o hacemos nuestro devocional, debemos de buscar a Jesús. Y podemos orar y pedirle a Dios que abra nuestros ojos para ello. ¿Conoces el versículo 18 del Salmo 119? Abre mis ojos para que vea las verdades maravillosas que hay en tus enseñanzas. Lo más maravilloso que podemos ver en nuestras lecturas y devocionales es a Jesús. Aprender sobre Él y entender dónde está. Con todo esto en mente, vamos a ver ahora algunos ejemplos de profecías cumplidas por Jesús. La primera la vamos a encontrar en Isaías 9:6 y encontramos la afirmación que Jesús sería tanto Dios como hombre. Pues nos ha nacido un niño, un hijo se nos ha dado, el gobierno descansará sobre sus hombros y será llamado Consejero Maravilloso, Dios Poderoso, Padre Eterno, Príncipe de Paz. Haciendo referencia clara al hecho que sería hombre y Dios al mismo tiempo. La segunda la encontramos en Isaías 40:3. Escuchen, es la voz de alguien que clama, abran camino a través del desierto para el Señor. Hagan una carretera derecha a través de la tierra baldía para nuestro Dios. O en Malaquías 3:1, miren, yo envío a mi mensajero y él preparará el camino delante de mí. Leyendo estos versículos es fácil entender que habría un mensajero que prepararía el camino de Jesús. Y si lo comparamos con Mateo 3:3, el profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo, es una voz que clama en el desierto. Preparen el camino para la venida del Señor. Ábranle camino. Y es fácil darse cuenta quién sería este mensajero, Juan el Bautista. Y Juan el Bautista apareció en escena preparando el camino para Jesús. Y podríamos preguntarnos, oye, ¿qué tiene esto de extraordinario? Si leemos Malaquías 3:1 y te das cuenta que es el libro
con el que se cierra el Antiguo Testamento, para luego encontrarte con los 400 años de silencio en el tiempo intertestamentario. Y después de esos 400 años, más tarde el Nuevo Testamento se abre ¿con quién? Con el que prepararía el camino, del que se profetizó que lo haría, Juan el Bautista, señalando a Jesús. Y esto es realmente increíble. Otra la encontramos en Isaías 11:2, y encontramos la profecía de que Jesús sería ungido por el Espíritu Santo, y el Espíritu del Señor reposará sobre él, el espíritu de sabiduría y de entendimiento, el espíritu de consejo y de poder, el espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Y si lo comparamos con lo sucedido en Mateo 3, 16, 17, después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma. Y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Nos damos cuenta del cumplimiento de lo que dijo Isaías muchos años antes. Si comparamos tanto la profecía en el Antiguo Testamento como su cumplimiento en el Nuevo. Seguimos y vamos a ver cómo en Malaquías 3 y siguientes nos habla de que la llegada del Mesías implicaría que vendría al templo y haría una limpieza del templo. Y en Mateo 21, 12 al 13 vemos cómo se cumple en Jesús esa profecía. Jesús entró en el templo y comenzó a echar a todos los que compraban y vendían animales para el sacrificio. Volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Les dijo: las Escrituras declaran: mi templo será llamado casa de oración, pero ustedes lo han convertido en una cueva de ladrones. Por otro lado, el hecho de que Jesús sería rechazado por los judíos lo adelantó Isaías en el capítulo 53, al igual que el Salmo 22. Y lo podemos contrastar en Mateo 27, 31. Zacarías, en el capítulo 12, versículo 10, nos dice que el Mesías oraría por sus enemigos. Y podemos ver esta realidad en la vida de Jesús en Lucas 23, 34. También está profetizado que sería crucificado junto a ladrones, que sería traicionado por 30 piezas de plata, que sería abandonado por sus discípulos. ¿Dónde nacería? ¿Dónde iba a morir? ¿De qué tribu vendría? Te animo a que busques las referencias a todas estas profecías y su cumplimiento, y también que puedas buscar otras. Con todo esto, tenemos que parar y pensar. Lo que se desarrolla por medio de todas estas profecías y su cumplimiento no es cualquier cosa. Hay más de 300 profecías cumplidas. Y todo esto nos muestra racionalmente que tiene todo el sentido el pensar y el tener la convicción que Jesús es más que un hombre, que es Dios mismo. Y esto es lo que nos ha tratado de mostrar, o lo que hemos tratado de mostrar en estas últimas 3 sesiones, que podamos tener clara esa convicción, porque la Biblia apunta hacia ello claramente. Que tengan un buen final de día y nos vemos el próximo jueves.